Salmo 19, verso 13. Salmo 19, verso 13. Un verso. Y de este vamos a aprender una maravillosa enseñanza hoy. Dice el Salmo 19, verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Pónganle atención a esa palabra. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ok? El título de esta enseñanza es Lo presuntuoso del pecado. David estaba pidiendo ser guardado de la vanidad. Algunos interpretan el tema de la vanidad como vacío, y lo cual es un sinónimo. La misma palabra significa aquello que es vacío o sin propósito. Pero la palabra vanidad también tiene la connotación de la presunción, de la arrogancia, de la soberbia. Entonces David decía, guárdame de este pecado presuntuoso, de este pecado soberbio. Debido a que todos hemos sido presa del pecado, todos estamos propensos a cometer todos los pecados. Ok, yo tal vez nunca he sido un violador, pero eso no significa que en mi corazón pecaminoso no exista esa inclinación que algún día pudiese yo cometer. Por gracia y misericordia de Dios, yo soy un creyente y sé que el Espíritu de Dios y la gracia restrictiva de Dios me guardan de llegar a cometer esos pecados. Pero eso no significa que debido a que yo soy pecador, yo nunca haya tenido en mi ser, en mi corazón, la semilla de todo tipo de pecado. Dice Mark Jones en su libro Conociendo el pecado, una vista desde la perspectiva puritana. El pecado original no nos limita de ciertos pecados, sino que la semilla de cada pecado acecha en nuestros corazones, incluso si no actuamos en consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Incluso si yo nunca he llegado a cometerlo, esa semilla puede estar allí en mi corazón. Muchos cristianos siguen cayendo en la vanidad del pecado, en lo presuntuoso del pecado. No solo en el tema de lo vacío, como les decía, sino en la soberbia y en la presunción, en la osadía de pecar, aun cuando ya se ha experimentado el perdón de los pecados. Por lo tanto, esta oración que David hacía, también la debemos hacer nosotros todos los días. Voy a hablar de esto de una manera en alguna medida muy alarmante, pero que es bien importante entender. ¿Qué significa la palabra presunción? ¿Sí? La palabra presunción nos ayuda a entender esto. Ser presuntuoso es violar voluntariamente y a sabiendas un límite establecido. Yo sé que eso no se debe hacer, yo sé que eso tiene consecuencias, pero de todas maneras lo hago. Es osado, es atrevido, es soberbio, ¿ok? Como cuando alguien sabe que el límite de velocidad es 70 kilómetros por hora, sabe que hay una cámara allí que le va a tomar la foto y le va a medir la velocidad, sabe que eso conlleva una multa de por lo menos 350 quetzales, sabe que otro montón de consecuencias, sabe que no va a poder hacer ciertos trámites ante la SAT y todo lo demás, si no limpia esa multa. Y sabiendo todo eso, de todas maneras lo hace. Es decir, no le importa violar un mandamiento establecido. Esa es la presunción, eso es ser presuntuoso, ser vanidoso y soberbio. En cuanto a los mandamientos de Dios revelados en su palabra, ser presuntuoso simplemente significa cometer una violación intencional de estos mandamientos. Este tipo de pecado es el peor de los pecados, algunos creen, porque es despreciar la ley de Dios, despreciar su bondad. Es una señal de que aún se ama el pecado, que no importa realmente cuánta gracia se me haya dado, no importa cuánto perdón se me haya dado, yo de todas maneras lo quiero hacer. Comúnmente se habla de dos tipos de pecado o de dos formas de pecar, ¿no? ¿Se acuerdan aquel programa 1000 formas de morir o 1000 maneras de morir? Aquí les voy a hablar solo de dos.
dos formas de pecar. Número uno, por ignorancia, ¿sí? Es decir, sin conciencia o sin estar al tanto del pecado. Mira, yo no sabía que esto era malo. Perdón. De todas maneras lo cometí y soy culpable. Pero no tenía yo la conciencia total de que esto era malo. ¿Ok? Y la otra forma es pecar presuntuosamente, como dice ahí el punto número 2. Es decir, deliberadamente, estando al tanto. Yo sé que esto es malo, pero de todas maneras lo hago. ¿Qué me importa? Este contraste es el que David está describiendo en el verso que leímos de Salmo 19, verso 13, ya que pide perdón por aquellas faltas escondidas, es decir, aquellas faltas que tal vez él no está al tanto o que él en cierto sentido había cometido sin una verdadera intención de querer hacer daño, pero de todas maneras no dejan de ser pecado. Y contrasta con el pecado de la soberbia, que es lo que hoy estamos viendo. Enfatiza que Dios le pide a Dios que le guarde de estos pecados presuntuosos o aquellos que incluso cuando se ha experimentado la gracia del perdón, de todas maneras comete. El puritano inglés Thomas Manton escribía que los pecados presuntuosos son aquellos en contra de la luz y el conocimiento, a sabiendas y deliberadamente cometidos con un consentimiento completo de la voluntad, llevados obstinada y orgullosamente en contra de Dios. Manton sigue explicando que son aquellos pecados que usualmente son abiertos, ¿no? Y son tan abiertos como grotescos, como la prostitución, ¿sí? Las borracheras, y son manifiestos incluso para la conciencia natural, como el negar la fe, y no queda duda de que estos pecados son terriblemente ilegales en sí mismos. Son tan abominables, dice Thomas Manton, que incluso el no creyente llega a decir, ah, sí, vos, eso está mal. Imagínense que el no creyente mismo diga, no, hasta ahí no llego yo. Ese es el pecado presuntuoso, ¿no? Que es abierto, que todo el mundo sabe que está mal, incluso aquel que no conoce a Cristo o ha rechazado a Cristo, no se atreve a llegar hasta ahí. Ese es un pecado de verdad presuntuoso, soberbio, ¿sí? Como cuando los peores delincuentes, no sé si en las películas, más que todo en estas películas o estas series de narcotraficantes, ¿no? Hasta en los peores narcotraficantes han puesto códigos, ¿no? Y decían cosas como la mamá de los hijos o la esposa de uno. A esa sí no, a ella no hay que tocarla. Porque matarla, ahí sí no. Maten a cualquiera, decían ellos, pero a esa persona no, porque es la madre de los hijos. Hasta el peor delincuente tiene ciertos códigos. Ese pecado que se comete, que incluso viola el código del peor delincuente, eso es lo que Thomas Manton está diciendo, es el peor de los pecados, es el presuntuoso, es lo presuntuoso del pecado. Obadiah Sedgwick ofrece una definición, esta es un poquito más técnica, pero creo que nos va a ayudar. Pecados presuntuosos son osados atrevimientos y aventuras orgullosas del corazón sobre cosas o caminos que se conocen como ilegalidades en contra de expresas advertencias, sea sobre una falsa confianza o un desdén despectivo u obstinación desesperada. Un poquito más técnico, pero la idea general es aventurarse a esto es bien riesgoso y aún así muchos lo hacen. La idea básica es simple. La presunción o soberbia, como la describe David, es conocer, saber claramente y aún así voluntariamente desobedecer a Dios. Para el cristiano esto es alarmante, ya que la presunción o soberbia se comete sobre la gracia de Dios, ya dada, esperando una futura misericordia por aquel pecado que se comete deliberadamente. Es cuando aquel que se llama cristiano dice, yo sé que esto está mal. De hecho, antes de venir a Cristo yo hacía esto y me arrepentí de ello y salí de ello. Ahora lo quiero volver a hacer a pesar de haber entendido que Dios me ha perdonado y que me ha dado gracia. Me voy a aventurar a hacerlo de una vez. ¿Por qué?
Porque como Dios me perdona, porque como sé que Dios me va a dar misericordia, entonces lo hago. Se aventuran creyendo que esa misericordia se les debe. ¿Ok? Pecador presuntuoso se exalta a sí mismo, tomando una actitud arrogante, creyendo que el pecado que está a punto de cometer y que ya está decidido a cometer, piensa ingenuamente que esa misericordia Dios se la debe. ¿Ok? Eso es un problema. Vemos algunos pasajes interesantes en el Antiguo Testamento. Hagamos el contraste. Números 15, verso 27. También, si una persona peca inadvertidamente, la palabra inadvertidamente aquí es el contraste de la presunción. Es aquel que no sabía, que ignoraba, ¿sí? Una persona que peca inadvertidamente ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Es pecado, pero fue inadvertido, es decir, estaba en ignorancia. Ahora, vamos al contraste, lo que estamos viendo hoy. Números 15, verso 30 al 31, versos 30 al 31. Pero aquel que obre con desafío, ojo con esa palabra, ya no es inadvertido, es desafiante, retante, ¿ok? Ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. Es distinto, ¿sí? Es distinto. Pecadores intencionales, presuntuosos. Mark Jones escribe, ellos extinguen, ¿quiénes ellos? Los pecadores presuntuosos, extinguen lo que ven claramente como la luz de la palabra de Dios para caminar deliberadamente en oscuridad. Un pecado verdaderamente presuntuoso involucra un conocimiento verdadero del mal, ¿ok? Y un deseo de cometerlo. Por eso Pablo dice que nadie tiene excusa, porque ese sentido, esa orientación de alguna manera está en todo ser humano. ¿Por qué decimos eso? Porque si es un ser humano, fue creado a imagen de Dios. ¿Ok? Si es un ser humano, fue creado a imagen de Dios. Hasta el efecto de sonido me dieron, ¿ya vieron? Para que incrementara ¿cómo se llama? El suspenso. Incluso aquel que dice no conozco a Cristo y lo rechazo, tiene alguna orientación sobre lo que es el bien y el mal. Su cosmovisión no puede justificar que es el bien y el mal, pero él como persona, debido a que fue creado a imagen de Dios, tiene esa orientación. ¿Ok? En el caso de los cristianos que poseen el Espíritu, siempre aquellos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, siempre tenemos aprehensión. Es decir, tenemos un miedo de cometer un pecado intencional en contra de los mandatos expresos de Dios. El verdadero cristiano tiene este temor inherente de decir, bueno, ahora soy cristiano, se me ha dado gracia, se me ha perdonado, voy a tener cuidado, ¿sí? Voy a tener cuidado. El verdadero cristiano no llega o no debiese llegar a ser esto que estamos hablando hoy, presuntuoso, arrogante, desafiante y retante a la autoridad de Dios. Este Espíritu de Dios y la palabra que ahora conoce debiese ser suficiente para el creyente. Sin embargo, pareciera ser que no siempre es el caso. ¿Por qué? No todos los cristianos han desarrollado esta susceptibilidad de lo grave del pecado. Hay mucho cristiano inexperto que todavía, sin darse cuenta de la magnitud de lo que está cometiendo, está jugando con fuego. Hay cristianos nuevos o cristianos inmaduros que saben que Dios les ha perdonado, que saben que se les ha dado gracia, que saben que se les ha dado misericordia, que ahora es una nueva vida, etcétera, etcétera. Pero no se han dado cuenta que cuando pecan
creyendo que la misericordia se les debe, están siendo presuntuosos. No todo cristiano ha desarrollado este sentido de cuidado. Con esto no se debe jugar. Hay muchas faltas que mi hijo Josué comete, ¿no? Pero hay ciertas faltas que yo lo agarro y como que le subo el tono y le explico más detalladamente y con mayor dramatismo. Tened cuidado con esto. Eso no se dice. Eso no se hace. Porque aunque mi hijo, que tiene 6 años, tiene una idea que yo le he ido formando a través de la catequización, a través de aprenderse versos, a través de las lecturas bíblicas, a través de la enseñanza, tiene cierta noción de lo que es bueno y es malo. Hay veces que se levanta y presuntuosamente peca y falta y yerra. Y entonces yo me pongo más intenso en mi corrección y le soy más enfático y le digo, con todo lo que yo te digo que no debes hacer, tienes que tener cuidado, pero con mayor énfasis esto. No todo cristiano está en la posición de haber desarrollado no solo este conocimiento, sino también esta habilidad de verdad no ser presuntuoso. Hay mucho creyente inexperto que no sabe que está jugando con la vida y la muerte y sigue cometiendo ciertos pecados y se aferra el pastor dice que todos pecamos y sigue haciéndolo con deliberación, con libertad en cierta medida. Y por eso es necesaria, digamos, una lección como la que hoy estamos recibiendo. Y es necesaria una doctrina bien establecida del pecado para que entiendan no solo la gravedad de robarse 5 centavos, sino la gravedad de seguir robándose 5 centavos cada cierto tiempo. ¿Ok? Es la actitud, es lo desafiante a la autoridad de Dios. Una de las cosas que yo enseño, por ejemplo, cuando estamos en el curso de Teología del Pacto y tenemos que hablar sobre el tema del Día del Señor y el cuarto mandamiento, como para nosotros, como lo dice la confesión, sábado cristiano es el domingo, etcétera, ¿no? Y me voy precisamente a uno de los capítulos de Números, si no estoy mal, es Números 15, en donde un hombre en el día de reposo salió a recoger leña. No parece nada malo. Este hombre sale a recoger leña y esto hasta puede ser algo bueno, en el sentido de que la leña era para cocinar, la leña era tal vez para producir calor en la tienda y que su familia no padeciera frío. No es un asunto de haraganería porque el hombre está trabajando, pero el problema es hacerlo en de verdad un desafío y reto a la autoridad de Dios cuando era claro que el día de reposo no había que hacer estos trabajos. Entonces el hombre que está allí peca de manera desafiante, ¿ok? Él no se había dado cuenta de la gravedad de faltar a ese mandamiento y faltar con esa actitud retante. Un comentarista dice, específicamente en ese capítulo, él comenta y dice, es como que este hombre estuviese probando qué tan duro es este Dios que se ha revelado. Voy a recoger leña, a ver qué tan estricto es este Dios. Y lo hace en abierto desafío a Dios y a su autoridad. ¿Cuál es el resultado de esa acción? Lo arrestan y le preguntan a Moisés, ¿qué hacemos? Esto nunca había pasado. Déjenme, le pregunto a Dios, porque yo tampoco sé. O sea, Dios me dijo que no había que hacer esto, pero no me dijo cómo hay que castigar a aquellos que quebrantan este mandamiento. Señor, ¿qué le hacemos a lo arrestamos 2 días, no le compartimos de las codornices, lo dejamos sin comer maná, ¿qué hacemos? Dios dice que muera irremisiblemente. Porque no solo fue la acción, sino que fue la presunción. De decir, Dios dijo que no, pero voy a probar. ¿Verdad? ¿Qué es eso? El viento. ¿Sí? Es el diablo que no está contento. El pecado presuntuoso ocurre cuando alguien peca
y de todas maneras está al tanto de la pena, está al tanto del castigo o de la consecuencia de ese pecado. Y pecan no solo por la consecuencia, sino por la actitud desafiante. Ahora, recordemos que la ley de Dios también tiene una dimensión de protección para el ser humano. La ley de Dios no es caprichosa, no son mandamientos o declaraciones caprichosas porque yo quiero que se comporten así y ya. Dios no da leyes solo por darlas. Una dimensión bien importante de la ley de Dios es nuestra protección. ¿Ok? Dios da las leyes para que no nos destruyamos. Cada vez que hacemos algo que está en contra de su carácter y su santidad, las leyes están como avisos para no destruirnos también a nosotros. ¿Ok? Dios da la ley por amor a su creación y para que su creación no sufra. Pero de todas maneras nosotros hemos buscado el sufrimiento al quebrantar sus mandamientos. Un pecado presuntuoso tiene que ver también con hacer del peligro de la consecuencia una realidad. A pesar de la amenaza o la advertencia, es decir, esa ley se me dio para que yo no cometa esa transgresión, pero si yo cometo esa transgresión voy a sufrir tales consecuencias. Entonces, estoy al tanto de eso. No estoy al tanto solo de la ley, sino de las consecuencias de esa ley. Y de todas maneras lo cometo. Ese peligro o amenaza la convierto en mi realidad. Esto más que presunción es pura necedad y locura. Solo un loco hace eso. Imaginemos un puente que está a punto de colapsar y hay una señal grande que dice, no camine por este puente. Si usted pone un paso en este puente va a colapsar. Y de todas maneras este loco lo hace. La presunción degenera en esa necedad y locura, en ese riesgo innecesario que lo convierte en una realidad para su propia destrucción. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Esta idea siempre está detrás de las leyes de Dios. Este tono de protección está acechando siempre detrás de la ley de Dios. Esta ley de Dios a la que es estricta, pero es para protegerte de. Miren esta otra ley también que es estricta. O sea que no tengo que trabajar el domingo. O sea que tengo que ir a la iglesia el domingo. Sí, no solo es para obedecer a Dios porque sí, es porque hay detrás de ese mandamiento hay una protección para nosotros. Pero muchas veces presuntuosamente hemos decidido de todas maneras no cumplir con ese mandamiento y sufrir, hacer las consecuencias una realidad para nuestra destrucción. Dios advirtiendo y hasta amenazando a su pueblo de no cometer estas transgresiones. Miren lo que dice Deuteronomio 29, versos 18 y 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Miren lo que dice el verso 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él, ¿qué dice? Se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¡Qué loco! ¡Qué loco ese! Que piensa que de todas maneras va a seguir teniendo paz, a pesar de seguir caminando en la dureza de su corazón. Es un loco, es un necio, es un presuntuoso. Pura presunción. Esta advertencia también la encontramos en el Nuevo Testamento, Hebreos 10, versos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que se llaman cristianos, oigan mi lenguaje, aquellos que se llaman cristianos, no necesariamente que lo son. Aquellos que se llaman cristianos y cometen pecados presuntuosos, tienen una falsa confianza y un mal entendimiento de la misericordia de Dios. ¿Ok? Creen que pueden
permanecer pecando deliberadamente, porque Dios será misericordioso cada vez que yo peque. Esto es lo que me enseña que yo no era cristiano, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano. Yo pecaba de esta manera, deliberadamente, con cierta confianza, creyendo que de todas maneras Dios me iba a perdonar al final de este pecado que he cometido 500 veces. Y 500 es un número muy pequeño. Yo creía que Dios me debía el perdón, porque nací en un hogar cristiano. Porque no soy como los violadores, no soy como los mareros, no soy como los que le van a Cristiano Ronaldo. Así, no. Yo creía que Dios me debía misericordia. La verdad es que yo no era cristiano, ¿sí? Y yo iba a la iglesia. Bueno, mi mamá me llevaba. Yo leía la Biblia. Que en el colegio me hacían leer la Biblia. Yo iba al grupo de jóvenes, yo hacía todo lo que parece, pero, gracias, yo hacía todo lo que parece que un cristiano hace, o lo que realmente un cristiano hace, pero seguía pecando presuntuosamente, ¿sí? Creía que Dios me debía el perdón. La verdad es que yo no era cristiano. No entendía que el verdadero cristiano no peca presuntuosamente. De hecho, el verdadero cristiano pide a Dios todos los días que le guarde de esta soberbia, como lo leímos hoy en ese verso. Aquel que peca presuntuosamente cree que siempre se va a arrepentir después de pecar. El que peca presuntuosamente cree que el arrepentimiento lo va a sentir de facto, ¿no? De por sí. Pero el problema es que si sigue pecando presuntuosamente es porque no hay arrepentimiento verdadero. Este ha entendido con la mente la gracia, pero realmente no la ha entendido en el corazón. Este que se dice cristiano y sigue pecando deliberadamente, pueda que en algún momento se encuentre con su corazón verdaderamente endurecido y con la ruta hacia lo que llamamos apostasía. La apostasía es el abandonar el lugar. Es como un soldado cuando está en lo más duro de la guerra y le da tanto miedo que abandona su puesto. Ese es un apóstata, un cobarde. Un cristiano o uno que se hace llamar cristiano y peca constantemente, presuntuosa y deliberadamente, es aquel que está abandonando su puesto, es un apóstata, es un cobarde. Los israelitas aprendieron esto de la manera más dura posible. Dice Deuteronomio 1:43. Os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, otra vez ahí el sinónimo, presuntuoso, subisteis al monte. Algo que Dios les dijo que no hicieran en ese momento. De todas maneras lo hicieron. ¿Qué pasó con esa generación? Quedó sepultada en el desierto, como uno de los capítulos más vergonzosos de la nación de Israel. No solo Dios ya no estaba del lado de ellos, ¿ok? Sino que ahora Dios estaba en contra de ellos, actuando en contra de ellos. Mucho cristiano cree que cuando peca y peca constantemente y no se arrepiente y sigue siendo presuntuoso, cree que, bueno, tal vez sí, yo no estoy en buenos términos con Dios. Aquí estoy yo y Dios está allá. Pero en cualquier momento me arrepiento y vuelvo al camino. Algunos operan en ese pensamiento, pero no se dan cuenta que cuando no están con Dios, no es que Dios esté solo apartado de ellos, es que Dios les juega en contra. Y de esa batalla no seamos ingenuos, solo hay un ganador y nunca es el pecador. Siempre es Jesucristo el vencedor. Esto me lleva a un concepto muy simple y corto. No voy a hablar mucho de esto, es la atrocidad del pecado. Lo presuntuoso del pecador conlleva implícita, como leímos en uno de los versos, una blasfemia. Porque ingenuamente el pecador presuntuoso cree que Dios ignora su pecado. ¿Ok? Y por último, piensa que Dios es descuidado y no va a castigar mi pecado porque yo soy su hijo. Él tiene que agarrar la onda, que yo todavía no soy perfecto, entonces le voy a seguir entrando, ¿va? Entonces Dios ignora eso.
A los que sí son, a esos que no confiesan a Jesús, a esos sí los castiga. A mí no. Ingenuamente piensa este pecador presuntuoso. Por último, piensa esto y el pecador llega entonces a blasfemar en este sentido. Dios es injusto, porque no castiga su pecado. Esto es lo que yo llamo la atrocidad del pecado. Es atroz pensar que Dios es injusto. La presunción del pecado desprecia la majestad de Dios y minimiza los atributos de Dios. ¿Ok? Busca separar el amor, la bondad y la misericordia de Dios de su omnisciencia, su justicia y su santidad. Creen que Dios, para nuestro pecado, actúa de manera bondadosa, pero no justa. Y entonces eso es una blasfemia, porque es atroz decir que Dios no es justo. El pecador eleva su soberbia. ¿Cuál es el peligro? El peligro es el corazón endurecido. En cuanto a aquellos que son inconversos, voy a hablar de los dos estados. Número uno, el inconverso. Hay mucho peligro en estos pecados para el inconverso, porque cometer repetidamente estos pecados presuntuosos lleva a un corazón aún más endurecido. ¿Ok? Ya no le cala. Su conciencia se cicatriza, como dice Pablo. Y entonces cada vez se vuelve más duro cuando un familiar, un amigo le habla del evangelio. El corazón de estos hombres se endurece como un camino por el cual las personas pasan día y noche. Un camino de tierra donde pasan los vehículos, la gente, la carga, los animales. El suelo se endurece, se apelmaza y se hace bien duro. Así es el corazón de aquel inconverso que sigue pecando presuntuosamente diciendo no hay Dios, no hay Dios y no hay nadie que me vaya a requerir justicia por lo que estoy haciendo. El corazón endurecido, ¿sí? Cada vez que pecan presuntuosamente, una nueva dificultad se agrega para su conversión. Es más difícil que se convierta. No estoy diciendo que la gracia no pueda alcanzar al pecador en ese estado, claro que sí, pero no es mentira el decir que cada vez se vuelve más difícil que regrese a Cristo. Una vez alguien se convierte, ahora hablemos del otro estado, alguien que es converso, que ha creído en Jesucristo, Dios perdona incluso estos pecados presuntuosos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero las consecuencias de estos pecados presuntuosos que hemos cometido, aquellos que hemos venido a Cristo, esas consecuencias se quedan con nosotros y nos acompañan. En cuanto a aquellos que se han convertido al Evangelio, Dios nos ama, Dios los ama. Y estos no pueden ser separados del amor de Dios, pero eso no significa que no experimentarán consecuencias por sus pecados presuntuosos. Como David, quien pecó con soberbia, con Betsabé y con Urías. Él creyó que él podía dominar la situación. Él creyó que podía meterse con esta mujer, embarazarla y todo lo demás, y mandar a matar a aquel y sus manos quedaron. Él creyó en esa soberbia hasta que el profeta se acercó y le contó una parábola y David se enganchó con la parábola y se encendió en ira. No sabía que se estaba irando contra sí mismo. Tal hombre muera porque es un soberbio, decía David. Y el profeta le dice, pues te tengo malas noticias, ese eres tú. Algunos creen que Dios no fue tan justo con David porque no le dio pena de muerte y sus pecados merecían pena de muerte. Pero créanme, la verdad es que a David le hubiese salido más barato haber muerto que todas las desgracias que le vinieron después. Que una de sus hijas fuese violada por otro de sus hijos, que otro de sus hijos lo asesinara y ese hijo asesino después le diera golpe de estado, que mientras iba huyendo, descalzo y avergonzado, los enemigos de antaño lo encontraran en el camino y le escupieran. Al mismo David tuvo que, porque uno de los soldados dijo, lo voy a ir a matar a ese que está injuriando al rey. Y David dijo con lágrimas, déjalo porque tiene razón. Yo soy todo eso que él dice. David experimentó desgracias más duras que la muerte, creo yo.
porque créanme, las consecuencias de nuestros pecados presuntuosos nos van a acompañar. La ira de Dios es provocada por estos pecados, hermanos. La mano de Dios debe vengar este tipo de pecados. Y tal venganza no es sencilla, es bien pesada. Créanme, cuando Dios venga, no nos imaginamos la dimensión del dolor que Él causa. Hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios, y cometer estos pecados presuntuosos es hacer exactamente lo contrario. Nos hacemos daño a nosotros mismos y también dañamos a otros al negar lo peligroso de las consecuencias de este tipo de pecado. Apliquemos esto. No se puede enmendar un pecado presuntuoso con otra buena acción, entre comillas. Por ejemplo, un contador que le ha robado a sus clientes mucho dinero y lo sigue haciendo. Sabe que está mal, pero como no se dan cuenta, y solo él supuestamente se da cuenta, pero ya vimos la semana pasada que siempre hay dos testigos, la conciencia y Dios. Este contador sigue robando presuntuosamente y quiere enmendar este error, pero en vez de confesarlo y devolver lo que debe, hace una gran donación a la iglesia. Ingenuamente cree que puede enmendar una presunción con una muy buena obra. O una mujer o un hombre que engaña a su cónyuge y que nadie lo sabe, pero me voy a esforzar más para criar bien a mis hijos y eso va a enmendar el error que cometí. No se puede. Un niño que le roba a sus padres dinero, pero quisiera enmendar su error haciendo bien su trabajo en el colegio. No se puede. Generalmente muchas personas intentan hacer esto. Intentan ser fuertes en un área de su vida para enmendar aquella que está un poco flaca. Estos pecados presuntuosos tienden a hacer esto. Y aquí está la aplicación. No nos engañemos. Estos pecados tienden a engañarnos, ¿ok? A estafarnos. Son peligrosos no solo porque el peligro de las amenazas, de las transgresiones, se convierte en una realidad, sino que son peligrosos porque son bien engañadores. Mucha gente se engaña con estos pecados, creyendo que Dios les debe misericordia y que pueden enmendarlos haciendo otra buena obra. No hagamos eso. No existe tal cosa como voy a lidiar con este pecado después. O cuando salga de esta situación y cuando mi realidad sea distinta, o cuando logre esto, cuando me gradúe de la U, o cuando salga de deuda, ahí voy a lidiar con esto. No. Otra vez nos estamos engañando. El tiempo, el momento para lidiar con este pecado es ahora. Y de la misma manera que se lidia con todos los demás pecados, confesándolos, rindiendo cuentas, con un mayor énfasis para ahogar el poder de estos pecados. El gran puritano inglés John Owen escribía que la costumbre de pecar generalmente quita la sensación de cometerlo. Al principio, ay, juela, estoy pecando, estoy pecando. Pero conforme sigue pecando y no se arrepiente, después ya no tiene ni sensación. Ya. Llevo haciéndolo 5 años. No me ha pasado nada. Qué pobre, está engañado. También dice que la costumbre de pecar, el curso del mundo, ¿no? Es que quita la vergüenza. Al principio se avergüenza, lo oculta. Después, cuando mira que lleva tanto tiempo cometiéndolo y que no le ha pasado nada, ya hasta la vergüenza se le quita y lo llega a hacer en público. El amor a ese pecado, dice John Owen, que crea avaricia en el hombre. Y el hombre se vuelve más avaro y quiere cometer más este pecado y más y más y más. Hermanos, hay que arrepentirse todos los días y también frecuentemente. Estos pecados presuntuosos contristan el Espíritu de Dios, que es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que no hay que hacerlo, obviamente. La oración de David que leímos al inicio debe ser nuestra oración todos los días. Esta es la parte aplicativa. Oren esto. Señor, ¿hay pecados en mi vida que estoy cometiendo con soberbia?
Estoy siendo tan vanidoso que sigo cometiendo estos pecados que ya no me causa dolor, que ya no me causa alarma. Hay algo, Señor, si lo estoy haciendo, perdóname y guárdame de seguirlo cometiendo. Que el Señor nos guarde de esta soberbia de pecar creyendo que esto no es grave. Que Dios nos guarde de eso. Amén. Muy bien.